buenas tardes a todos y todas. En esta segunda parte del simposio conmemorativo del Día Mundial de la Tuberculosis, que hemos organizado la Sociedad de Medicina Respiratoria, junto con el Instituto Bacareza de la Universidad de Buenos Aires, vamos a encarar un tema importante, que es la realidad del tratamiento de la tuberculosis drogoresistente en Argentina. Ustedes saben que hay algunos problemas a veces con algunos fármacos, hay fármacos recientes, cuya introducción se va haciendo progresivamente en el país. Entonces, vamos a discutir estos temas. ¿Qué es lo que propone OMS y qué es lo que podemos hacer nosotros? ¿O qué es lo que estamos haciendo? Primero, comenzaré con una pequeña charlita sobre las nuevas definiciones de tuberculosis drogoresistente que ha lanzado recientemente OMS. Luego, continuaremos con la exposición del doctor Maraydar, quien va a hablar sobre los nuevos esquemas, digamos, de tratamiento de la tuberculosis drogoresistente. El doctor Maraydar es el jefe de la unidad 19, tuberculosis multiresistente, del Hospital Mutis. Y en la tercera parte, en la tercera presentación, la doctora Marcela Natielo nos va a hablar sobre la factibilidad de la implementación de estos nuevos esquemas en la Argentina. La doctora Natielo es la coordinadora del Programa Nacional de Tuberculosis y Lepra de Argentina, ¿no? Del Ministerio de Salud de la Nación. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Y acá tenemos, primero, lo que le comenté, ¿no es cierto? Las realidades del tratamiento de la TB drogoresistente y las tres charlas. Y vamos a la mía. Nuevas definiciones en tuberculosis drogoresistente. Lo que tienen al fondo, algunos lo conocerán, es el famoso edificio de Vía Apia 20, que es la sede de la Organización Mundial de la Salud en Ginebra. Antes de hablar de las nuevas definiciones, vamos a comenzar por la raíz del asunto, que es una publicación en un Lancet del año 2018 sobre la correlación con el tratamiento de un resultado favorable en tuberculosis multiresistente. Un metaanálisis basado en una técnica estadística que es el IPD, análisis de datos de pacientes individuales, ¿no es cierto? Bueno, de este trabajo hemos participado junto con un grupo importante de autores y se reunieron 12.000 pacientes en 25 países, de los cuales, como ustedes verán, el éxito terapéutico no es muy importante en tuberculosis drogoresistente. En este caso particular, multidrogoresistente y también XDR, ¿no? Y pre-XDR. Alto porcentaje de fallecidos y fracasos o recaídas. Y acá viene el tema fundamental de este trabajo, que dio la base a la nueva clasificación de drogas que vamos a ver inmediatamente. Drogas para usar en TB, MDR y XDR. Comparado con fracaso o recaída, el tratamiento exitoso se asoció positivamente al uso del linezolid, levofloxacina, carbapenemes, moxifloxacina, bedaquilina y clofacilina. Y lo que es más pesado todavía como dato del metaanálisis, existió una asociación significativa entre la reducción de la mortalidad y el uso del linezolid, fluoroquinolonas, levo o moxi, que son las dos fluoroquinolonas anti-TB, o bedaquilina. Esta es la vieja clasificación de drogas para utilizar en el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente. Recuerdan primero las fluoroquinolonas, luego venían los inyectables. Bien. Aquí que de ese metaanálisis basado en un IPD, en un análisis de datos de pacientes individuales, surgió que los inyectables tenían poca eficacia en el tratamiento de la tuberculosis drogoresistente y que había drogas que eran significativamente eficaces, como las fluoroquinolonas, la bedaquilina y el linezolid. Y estos tres fármacos, una de las dos fluoroquinolonas, constituyen lo que se llama el grupo A, que se recomienda para el tratamiento de toda tuberculosis multiresistente
si se puede utilizar, no hay resistencias o no hay reacciones adversas, ¿no es cierto? Luego le sigue un grupo B, eficaz pero menos que el grupo A, que incluye la clofazimina y la cicloserina, o la tericidona, que es un análogo. Y finalmente, un grupo de drogas que se llamó C, que son aquellas que se usan para completar un régimen. Los regímenes ideales tienen una fase inicial de 5 drogas y todas por vía oral. Lo que pasa es que a veces o hay resistencia, por ejemplo, a quinolonas, o por efectos adversos no se puede usar alguna de estas drogas de los grupos A y B, y hay que reemplazarlas por fármacos de los otros grupos. Muy bien. El año pasado se hizo una reunión en OMS, una reunión de expertos, para crear una nueva definición de la XDR y de paso de la pre-XDR. Esto se publicó muy recientemente por la OMS 2021 y acá tienen la cita con ustedes googlean esto y les da el artículo, digamos, la publicación, ¿no? Bueno, la definición de pre-XDR quedó como la tuberculosis causada por Mycobacterium tuberculosis, por cepas de Mycobacterium tuberculosis, que completa la definición de lo que se conocía como RR o MDR, es decir, tuberculosis resistente a rifampicina, acá hay un cambio porque también la mete como pre-XDR, o multidrogoresistente, y que también son resistentes a cualquiera de las dos fluoroquinolonas, es decir, levo o moxifloxacin. Muy bien. Y la definición de XDR es aquella en la cual hay resistencia a rifampicina, a isoniazida, y también a cualquier fluoroquinolona, hasta acá era la pre-XDR, y como mínimo a una droga adicional del grupo A, es decir, al linezolid o a la bedaquilina o a ambos, y por supuesto a partir de ahí puede agregarse de resistencia más. Está aceptado para su publicación este trabajo, basado también en uno de esos grupos de pacientes que reunió Dick Menzies en Montreal, con una extensa base de datos a la cual contribuimos distintos centros, entre ellos el Instituto Bacareza, es la definición de la tuberculosis XDR basada en la evidencia, ¿sí? En el análisis se incluyeron 11.600 pacientes y la resistencia, esto es muy resumido del abstract, ¿no? Resistencia adicional a las fluoroquinolonas incrementó la posibilidad de un mal resultado del tratamiento, mejoró cuando se agregaba bedaquilina o linezolid, y en los pacientes XDR, cuando había resistencia a linezolid, a bedaquilina o a ambos, el outcome, digamos, el resultado del tratamiento fue significativamente, fíjense que el índice de confianza 95% es significativo en ambos casos, fue desfavorable. Y de ahí surge un apoyo basado en la evidencia a la definición que el grupo de expertos postuló, digamos, ¿no? Y que la OMS ha publicado. Nuestro estudio apoya una nueva definición de tuberculosis extensamente resistente como tuberculosis multiresistente, más resistencia adicional a fluoroquinolonas, más bedaquilina y o linezolid. Nuestros resultados, bueno, ayudan a la evaluación de la adecuación de la nueva definición de OMS de tuberculosis XDR y a la elección del tratamiento. Bien, ¿qué pasó en la práctica? Ustedes recuerdan que para definir tuberculosis drogoresistente teníamos resistente a rifampicina, multiresistente, esto era lo que nos daba el GeneXpert. El GeneXpert antiguo, ¿no es cierto? Ya el doctor Mateo les ha explicado que tenemos GeneXpert más modernos, como el XDR-TB, que nos detecta resistencia a fluoroquinolonas, ¿no? Con lo cual ya nos diagnostica la pre-XDR, pero no al linezolid o bedaquilina todavía. Bueno, la cuestión es que dentro de estas antiguas definiciones había 4 drogas claves. La isoniazida y la rifampicina, que no han cambiado, las fluoroquinolonas, por ejemplo, levo o moxi, y los inyectables de segunda línea, canamicina, amicacina, capromicina, etc. Bien, ya el doctor Aidar se va a extender sobre esto, pero esto ha quedado fuera. Entonces, han desaparecido
las antiguas definiciones de una de las formas de pre-XDR y de la XDR. ¿Cómo quedamos? Bueno, tuberculosis RR, diagnosticada por, digamos, el GeneXpert, llamémosle clásico, porque tenemos versiones más interesantes que han surgido el año pasado, en 2020, solamente resistente a rifampicina, que es lo que nos detecta el aparato. No sabemos si hay más resistencia. Ya saben que se los trata como multiresistentes. Después, la tuberculosis multidrogo resistente a isoniazida y rifampicina, con sensibilidad a quinolonas y a linezolid y bedaquilina, fácil de tratar, digamos, dentro de todo. Luego tenemos la tuberculosis pre-XDR, resistente a isoniazida, rifampicina y a una, por lo menos, las dos fluoroquinolonas. Es peor si es las dos fluoroquinolonas. Y caemos en lo peor, como siempre, que es la tuberculosis extensamente resistente, resistente a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolonas y a por lo menos linezolid o bedaquilina. ¿Sí? Por lo menos. De ahí en adelante pueden ser ambos y por supuesto más medicamentos. Y concluimos, como ven, la presentación muy breve porque tengo que dejarle espacio al doctor Aidar, que tiene que hablar bastante de este tema, del tratamiento, de los nuevos esquemas. Como resultado de la evidencia de la baja utilidad de los inyectables en tuberculosis multidrogo resistente y la excelente actividad bactericida de determinados fármacos orales, ha cambiado la clasificación de los fármacos y está fundamentalmente centrada en lo que es tuberculosis tratada en 100% oral. Los fármacos estrella, digamos así, no es, acá un saludo para la doctora Patricia Estrella, ¿no es cierto? Bueno, los fármacos estrella son los del grupo A: bedaquilina, linezolid y las fluoroquinolonas, levofloxacina y moxifloxacina. La definición de tuberculosis preextensamente resistente se ha reducido a isoniazida, rifampicina y fluoroquinolona. Y la de TB-XDR ha cambiado a isoniazida, rifampicina, fluoroquinolona y linezolid o bedaquilina. No olvidemos, por supuesto, que a estos patrones mínimos de resistencia se pueden agregar resistencias variables al resto de los fármacos. Ustedes saben que en tuberculosis fármaco resistente, cuando uno cruza el umbral de la multiresistente, entra en un terreno bastante resbaladizo, en el cual hablamos de distintas concentraciones de resistencia, distintas concentraciones, por ejemplo, de moxifloxacina, de isoniazida, a esquemas empíricos, a heteroresistencia. Es decir, la cosa se va complicando y va cayendo en el terreno de los expertos en el tema, que afortunadamente en nuestro país somos ya varios que tenemos el manejo de. Recuerden que siempre está el comité de expertos del Programa Nacional dispuesto a asesorarlos, como seguramente la doctora Natielo en la tercera parte les va a comentar. Muy bien, y con esto terminamos esta breve presentación y le damos el paso al doctor Omar Aidar, que como ya les comenté, es el jefe de la sala 19 de tuberculosis multidrogo resistente del Hospital Muñiz, y luego a la doctora Marcela Natielo, jefa del Programa Nacional de Tuberculosis, que nos explicará cómo se está arreglando y cómo se va a arreglar la adaptación de nuestro programa nacional a las nuevas guías. Muchas gracias por su atención. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Aidar, yo soy médico tisioneumonólogo del Hospital Muñiz, estoy encargado de la sala 19, que físicamente está en el primer piso del edificio que se ve a la entrada del hospital. Allí se internan pacientes con tuberculosis resistente a drogas, con o sin HIV. La charla de hoy es sobre nuevos esquemas de tratamiento en tuberculosis drogoresistente. Para hacer nuevos esquemas de tratamiento siempre es conveniente consultar y tomar en consideración las guías en tuberculosis que emite la Organización Mundial de la Salud, en este caso en el módulo 4, donde habla de las drogas para usar en los tratamientos de tuberculosis en TBC multiresistente, en este caso la última editada en el año pasado, 2020. Para comenzar vamos a charlar acerca de pacientes con monoresistencia a isoniazida. Habitualmente era una situación bastante ignorada, se pensaba que
con el tratamiento habitual que se hacía con 6 meses, isoniazida de rifampicina, piracinamida, etambutol, y 4 meses isoniazida de rifampicina, se curaban prácticamente todo. Pero se ha visto con los estudios que no es tan así. Y se estima la OMS que más o menos hay una incidencia del 8% de los casos de tuberculosis en el mundo. ¿Qué posibilidades tenemos para seleccionar cepas drogoresistentes en la segunda fase de un tratamiento convencional, cuando ya estamos haciendo monoterapia, dándole isoniazida de rifampicina y siendo isoniazida resistente? Por supuesto que es mucho menor la posibilidad que si fuera solamente resistencia a rifampicina, pero no es despreciable el tema. Fíjense que, por ejemplo, comparando un esquema convencional, cuando la resistencia isoniazida está presente, que cuando es sensible. El fracaso de tratamiento es 11% cuando es resistente y 1% cuando es sensible. La recaída también es notable, un 10% cuando es resistente y otro 5% cuando es sensible. Y la posibilidad de hacer cepas multiresistentes es el 8% si hay isoniazida de resistencia, en cambio un 0,3% si no lo hay. ¿Qué tratamiento podemos hacer para un paciente con tuberculosis inmunoresistente a isoniazida, pero que sabemos que tiene una sensibilidad confirmada a rifampicina y fluoroquinolona, y ojalá también mejor para piracinamida? La Organización Mundial de la Salud aconseja 6 meses de las siguientes drogas: rifampicina, piracinamida, etambutol y levofloxacina. No recomienda los inyectables. Y hay que tener en cuenta que estos 6 meses es con todas estas drogas, no con diferentes fases o suspender después, en forma continua. Este régimen de 6 meses para monoresistente isoniazida tendría algunas contraindicaciones. Por ejemplo, si tiene resistencia a rifampicina, que la conocemos porque tenemos el laboratorio o porque no podemos excluirla por falta del mismo, o porque pensamos que puede haber algún tipo de error. Cuando hay resistencia a levofloxacina, conocida con el laboratorio, o por sospecha porque el paciente es contacto con un paciente ya resistente a la quinolona. Cuando hay intolerancia a fluoroquinolona, pues no le podemos administrar. Cuando ya de por sí, antes de entrar al tratamiento, ya tiene en el electrocardiograma una prolongación del QT corregido, ya que es un riesgo de arritmia. Y en lo posible hay que tratar de evitar este esquema en el embarazo y el amamantamiento, que es una contraindicación no absoluta. Se le podría agregar isoniazida en alta dosis a este régimen de 6 meses, y es posible si acaso tenemos un test más PCR, que ahí nos sugiere tal vez que detecta mutaciones al gen INA específico, pero que no detecta el gen CAT-G. Entonces en ese caso sí es probable que el aumento de la dosis de isoniazida sea eficaz. ¿Hasta cuánto podemos darle? Y como máximo 15 miligramos kilo día. En caso de que detecte mutación al gen CAT-G, entonces no sirve, no es posible darle isoniazida, porque seguramente debe ser resistente a baja y alta dosis isoniazida. Este estudio se puede hacer con métodos comunes, en alta y baja concentración de isoniazida, pero eso no va a tardar un mes o 40 días. ¿Cuáles serían los objetivos para implementar o experimentar nuevos esquemas para TBC multidroga resistente? Primero, tratar de obtener esquemas que sean más cortos en el tiempo. Conocemos los esquemas actuales de 18 o 20 meses y sabemos también lo difícil que es mantener la adherencia durante tantos meses. Sabemos que si fuese más corto, 9 meses, seguramente más pacientes terminarían el tratamiento y es difícil mantener el sentido de conciencia de la enfermedad del paciente cuando el paciente se siente bien, se siente asintomático, y debemos hacer que termine el esquema para que evite la recaída. También lo de usar drogas más efectivas y seguras, para lo cual se debe experimentar con otras nuevas drogas. Los regímenes ojalá pudieran ser totalmente orales para que sean más simples, más fáciles y con menos drogas. Que también sean totalmente ambulatorios, aunque eso requiere también
de un tratamiento directamente observado, que el paciente pueda llegar al centro médico para que tome los medicamentos o que sea controlado por una enfermera o un paramédico. Considerando nuevas drogas, la última que apareció fue la bedaquilina, que es una droga bastante buena que bloquea el ATP sintetasa del bacilo, tiene una acción bactericida y esterilizante, actúa contra las cepas durmientes y en replicación, es totalmente oral, una vida media larga de 6 meses, se administra por 24 semanas, en donde la posología es los primeros días 4 comprimidos por día, o sea 400 miligramos día por 2 semanas consecutivas, y a partir de ahí se toman 2 comprimidos, o sea 200 miligramos 3 veces por semana. Y aconsejamos que lo tome con la comida, ya que la absorción se mejora con el contenido de las grasas. La bedaquilina, como otras drogas, tiene reacciones adversas, puede afectar al hígado dando hepatitis tóxica, también puede tener intolerancia como náuseas, cefalea, también puede producir artralgia, elevación de las amilasas y tal vez para algún alérgico erupciones cutáneas, aunque la más importante es la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, a lo cual hay que calcular el QT corregido, que tiene que depender de la frecuencia cardíaca, ya que cuando se alarga puede producir arritmias graves, arritmias ventriculares. Se acepta que lo normal es hasta 400 milisegundos, pero si se acerca o llega a los 500, debemos suspender la droga. Ahora nos toca hablar de los pacientes con tuberculosis multiresistente. En este trabajo, publicado en el Lancet en el 2018, donde se hizo un metaanálisis en 25 países que incorporaron más de 12.000 pacientes, ellos compararon el fracaso de la recaída con relación a las drogas. Entonces ahí vieron que el tratamiento exitoso se asoció positivamente al uso de las siguientes drogas: linezolid, levofloxacina, carbapenem, siempre asociados por supuesto a ácido clavulánico, moxifloxacina, bedaquilina y clofazimina. Y también existió una asociación significativa entre la reducción de la mortalidad y el uso de linezolid, levofloxacina, moxifloxacina o bedaquilina. De ahí van saliendo las drogas que son más exitosas y más seguras. Continuando con el mismo metaanálisis y comparando con regímenes sin inyectables, la amicacina proveyó un modesto beneficio. La kanamicina y la capreomicina se asociaron con peores resultados, mientras que los carbapenem asociados a ácido clavulánico anduvieron bien. El resto de las drogas se asoció con leve o ninguna mejoría de los resultados. Y hay que tener en cuenta que los resultados del tratamiento fueron significativamente peores para la mayoría de las drogas y se usaron sin tener en cuenta la resistencia in vitro. Por lo tanto, el antivirama completo es muy importante. Y aquí el número óptimo de drogas establece que debería ser mínimamente 5 para la fase inicial y 4 para la de continuación. De acuerdo a las guías de la OMS, los inyectables no serían prioritarios para el esquema de tratamiento y capreomicina y kanamicina directamente se desaconsejan. La streptomicina en general tiene una resistencia primaria. Lo que más se utiliza hoy día es amicacina, pero es inyectable, tiene problemas de adherencia, ya que habría que hacerlo por lo menos 6 meses, y pocos son los pacientes que resisten 6 meses con un inyectable intramuscular. En general, cuando el paciente está internado, lo hacemos diluyéndolo a las ampollas con 250 centímetros de solución fisiológica por goteo a pasar por 60 minutos con una vía intermitente. Pero cuando se van de alta empiezan los problemas, ya que no en todos lados le pueden administrar esa droga. La idea es que los regímenes sean 100% orales, que es la opción preferida. Aquí la fluoroquinolona, tanto levofloxacina como moxifloxacina, linezolid y bedaquilina, son fuertemente recomendadas. Siguiendo la guía, ustedes ven aquí si las drogas se agrupan en 3 grupos, grupo A, B y C, donde en el primer grupo están la quinolona, sea levofloxacina o moxifloxacina, bedaquilina y linezolid, que estos serían imprescindibles y habría que ponerlos siempre en un régimen. En el grupo B,
que son clofazimina, cicloserina o tericidona, en donde, bueno, se podría poner cuando los anteriores no pueden ser usados. Y grupo C simplemente complementario, las drogas que continúan, etambutol, enamanil, piracinamida, los carbapenes, amicacina, tionamida y el PAS. Si acaso estamos planeando hacer un esquema largo con bedaquilina, tenemos que tener en cuenta estos grupos y debería incluirse por lo menos las 3 drogas del grupo A, las 3, y al menos una del grupo B. Si acaso no podemos administrar las 3, que tenemos 1 o 2 del grupo A, entonces en ese caso se deben utilizar las 2 del grupo B en el esquema. Y grupo C para complementar, para lograr llegar a hacer las 5 drogas que dijimos, o tal vez más, 5 por lo menos. Aquí presento un régimen largo con bedaquilina, en donde tenemos un perfil de resistencia de isoniazida, rifampicina y alguna más, en donde se empieza con una fase inicial de 6 meses con bedaquilina, linezolid, levofloxacina o moxifloxacina, cicloserina y clofazimina. Y luego se continúa en una fase más larga de consolidación de 12 a 14 meses, en donde ya la bedaquilina no está, y se continúa con el resto, linezolid, levo, moxifloxacina, ciclosilina y clofazimina. Se recuerda que la bedaquilina tiene una acción prolongada, se da 6 meses, pero continúan 6 meses más su acción. ¿Cuánto duraría este régimen? Entre 18 y 20 meses. ¿Cuándo se daría el alta? En el último año de tratamiento con 3 o más cultivos negativos. Y consideraríamos fracaso en el cultivo del 6º mes positivo. Aquí tenemos un esquema acortado, todo oral, con bedaquilina, que se ha realizado en Sudáfrica, que incluye los siguientes fármacos. Los primeros 6 meses, bedaquilina, una quinolona como levofloxacina o moxifloxacina, clofazimina, piracinamida, etambutol, isoniazida alta dosis y etionamida. Continuación de 5 meses más con levofloxacina o moxifloxacina, clofazimina, piracinamida y etambutol. Hay que considerar que este régimen acortado con bedaquilina se ha implementado en condiciones programáticas en Sudáfrica, con un paquete estandarizado, bien controlado. Por eso no se recomienda modificar la composición o acortar la duración de la fase inicial o de continuación del esquema de tratamiento. Es una fase más bien experimental que no es para todos los pacientes. Hay criterios de exclusión para el régimen acortado todo oral con bedaquilina. Por ejemplo, la resistencia a fluoroquinolona o que haya recibido previamente alguna de las drogas de segunda línea incluidas en el régimen por lo menos por más de un mes, que haya resistencia a cualquiera de los fármacos del esquema, excepto para isoniazida alta dosis. Está también en exclusión el embarazo, la enfermedad pulmonar extensa, la enfermedad extrapulmonar grave y los niños de menos de 6 años. Algo para tener muy en cuenta es la cardiotoxicidad. El uso simultáneo de bedaquilina, clofazimina y fluoroquinolona, todas estas drogas pueden producir alargamiento del intervalo QT, entonces representan un riesgo de cardiotoxicidad. Pueden producir arritmias ventriculares graves, que tenemos que tener en cuenta y que controlarlo con electrocardiograma al inicio del tratamiento, a los 15 y 30 días y después una vez por mes, y estar atento a cualquier síntoma o cambios en el ritmo de la frecuencia cardíaca o del pulso para poder estudiarlo. Este es otro esquema, el esquema BEPAL para tuberculosis multidrogoresistencia con resistencia adicional a fluoroquinolona. Este es un tratamiento que está propuesto para que dure entre 6 y 9 meses. ¿Qué drogas le damos? Solo 3 drogas, bedaquilina, pretomanid y linezolid. Hay que tener en cuenta que esto fue usado en investigación operativa en pacientes con tuberculosis resistente a la fluoroquinolona, sin exposición previa a estas drogas, ni a bedaquilina ni linezolid, o de pronto que haya estado expuesto por menos de 2 semanas. El esquema mencionado ha sido publicado en la New England Journal of Medicine
en marzo del año pasado, y este es el régimen de las 3 drogas, en donde se experimentaron con 109 pacientes. El 98, que representa el 90%, tuvo resultados favorables y 10% desfavorables. De esos desfavorables eran 11 pacientes, de los cuales 7 fallecieron, 6 durante el tratamiento y uno por una causa desconocida. Uno se retiró de consentimiento durante el tratamiento, 2 tuvieron recaída y uno se perdió el seguimiento. Hubo un efecto tóxico esperado de la linezolid que produce neuropatía periférica y en el 81% de los pacientes. Y también mielosupresión en el 48%, aunque frecuentes fueron mejorados, ya que se fueron reduciendo la dosis e interrumpiéndolo. En general, linezolid nosotros usamos 600 miligramos día y aquí en este estudio se llegaba a usar un poco más, llegó hasta 1600, pero después fueron disminuyendo por el tema de los efectos adversos. Felices todos estaríamos de poder realizar esquemas de tratamiento con bedaquilina y más aún cortos, aunque no disponemos todas las drogas que la Organización Mundial de la Salud recomienda. Fijémonos en la lista de las drogas, por ejemplo, de la Lamanid y pretormanid no hay en Argentina. Recordemos que ambas alargan el intervalo QT. La clofazimina teníamos, pero se ha discontinuado. Se ha pedido la compra, pero todavía no nos ha llegado. Bedaquilina tenemos, no en gran cantidad. Como hay poquita, reservamos aquellos que son resistentes a las quinolonas y los aminoglucósidos. El linezolid es un medicamento que es caro, por lo que en un principio nos regateaban para los pacientes ambulatorios. Ahora en este momento hay y les estamos dando. Streptomicina tratamos de no incorporar los esquemas porque desde ya tiene una resistencia primaria de base y estamos usando sin más amicacina. Los carbapenem, imipenem, meropenem, que son endovenosos, y ertapenem intramuscular, deben ser asociados al ácido clavulánico, que como solo no viene, le damos amoxicilina más ácido clavulánico, el dúo, que es cada 12 horas. La cicloserina tenemos, aunque tiene efectos adversos, como modificaciones de tipo psiquiátrica, como intentos de suicidio o convulsiones. Etionamida hay, aunque no es demasiado efectiva y los antivigramas no son muy confiables para esta droga. Si acaso el paciente tiene un antivigrama con isoniazida alta dosis resistente, seguramente también lo es a etionamida. El PAS tenemos en comprimido, pero también podemos conseguir en sobre, que es más tolerable. Aunque el PAS no es muy efectivo, no tiene mucha acción contra la TBC. Las drogas de primera línea sí tenemos todas, no nos podemos quejar. En general, cuando un paciente ingresa a la guardia y luego a la internación o por consultorio, viene con XPER o un fenotípico con resistencia isoniazida rifampicina, y entonces tenemos que empezar el tratamiento con las drogas que tenemos. Habitualmente usamos amicacina, cicloserina, una quilolona como levomoxifloxacina, etionamida y etambutol. También podemos alternar, si es necesario, piracinamida en buen criterio. Y luego tenemos que ir observando el antivirama cuando nos va llegando. De acuerdo a eso podemos llegar a modificar, siempre sabiendo que si acaso sacamos una droga, tenemos que incorporar 2 medicamentos. Les presento, aquí está a mi derecha la doctora Ana Gamberale, que es médica de internación de la sala 19 y también es la encargada del consultorio externo de TBC multiresistente. Integran también el equipo de la misma sala el doctor Bruno Bartoletti, que es infectólogo, y el doctor Víctor Cruz, que es infectólogo y neumonólogo. Gracias por su atención y espero que les haya gustado. Buenos días a todos y todas. Es un gusto nuevamente poder participar de este simposio. En esta oportunidad, esta charla está basada en una pregunta. La pregunta tiene que ver con que si son factibles los nuevos tratamientos en Argentina.
y poder responder esto desde el lugar de la coordinación del programa de tuberculosis y lepra implica por lo menos algunos análisis y algunas reflexiones. En primer lugar, lo que busqué era qué significa la palabra factibles. La palabra factible proviene del latín factibilis, que quiere decir que se puede hacer, y está compuesta por una raíz que es el sustantivo factum, que viene de hecho, y también el sufijo ible, que tiene que ver con posibilidad. No obstante, la palabra factibilis viene del latín facilis, que quiere decir fácil. Esto es un poco para poder ser un poco más preciso en la respuesta. Bueno, entonces en relación a esta pregunta sobre si son factibles los nuevos tratamientos, si se pueden hacer, si son posibles, si son fáciles, en primer lugar, mi reflexión tiene que ver con las funciones del Programa Nacional de Tuberculosis. El Programa Nacional de Tuberculosis tiene un plan estratégico nacional en principio del 2018 al 2021 y ahora se prolongó hasta el 2023, que está basado en la estrategia Fin de la TB, y en el primer pilar, en el componente B, se especifica sobre la accesibilidad y eficacia al tratamiento de personas con tuberculosis y tuberculosis multiresistente con soporte centrado en el paciente. Y como estrategia se menciona la necesidad de asegurar la provisión de los medicamentos. Nosotros en el programa tenemos un plan operativo anual y una de nuestras estrategias en ese plan operativo es poder cubrir el 100% de los casos, el tratamiento de los casos que están notificados en el CISA. Y ahora para comentarles un poquito brevemente, muy general, cómo es este proceso, el proceso entre que se decide comprar un medicamento hasta poder adquirirlo. Bueno, en principio el programa de tuberculosis cuenta con presupuesto destinado fundamentalmente a la compra de medicación. Este presupuesto está dentro del presupuesto total de la Dirección de Respuesta al VIH, ITS, hepatitis virales y tuberculosis, pero está separado en relación a lo que tiene que ver con la necesidad de la compra de medicamentos básicamente. Entonces, en primer lugar, el programa consulta con el comité de expertos cuáles son las drogas más convenientes que hay que incorporar en relación a las guías y en relación a la experiencia de los expertos, fundamentalmente en lo que tiene que ver con tuberculosis resistente. A partir de ahí se planifica qué drogas se van a comprar. Bueno, se hace un cálculo estimado de cantidades, de costos. Esto necesita un aval de las autoridades y si esto se logra y está inmerso en el presupuesto destinado, se inician las compras. Las compras que pueden ser algunas nacionales, algunas son internacionales a través del Fondo Estratégico de OPS y por distintos tipos de licitaciones. Hay licitaciones públicas, hay compras de urgencia, compras de exclusividad cuando es una medicación que la tiene un solo laboratorio. Y se empieza todos estos procesos que llevan meses. Las licitaciones públicas habitualmente tardan aproximadamente un año desde que se inicia este proceso administrativo. Las de urgencia pueden tardar 3, 4 meses. Bueno, esto también depende de un montón de variables. Cuando son compras internacionales y llegan al país, luego hay otros procesos administrativos que tienen que ver con desaduanizar las drogas y después pasan al control de ANMAT. Finalmente, cuando están en el depósito, hay una comisión de recepción del ministerio que tiene que avalar que esa medicación que entró es la que ya está destinada para poder ser entregada. Todo esto lo cuento porque
Todo esto lleva mucho tiempo, intervienen muchísimas personas de diferentes sectores, expedientes, procesos administrativos. Entonces, es importante poder planificar con tiempo, pero a veces no alcanza la planificación con el tiempo porque en el medio puede haber un montón de otras circunstancias que ocurran. De pronto se puede planificar la compra de una medicación y durante esos meses o ese año puede ser que a lo mejor esa medicación se deja de usar porque cambian las recomendaciones. Entonces a veces ocurre que una medicación que a lo mejor se había comprado en una cantidad X, luego después no tenga salida y esa medicación se acumule, o puede pasar al revés. Puede pasar que uno calcule cierta cantidad y después esa medicación se indica más frecuentemente porque se vio que era efectiva, porque se empezó a utilizar, porque cambiaron las recomendaciones. Y eso hace que a lo mejor el stock se agote con anticipación a lo que uno planificó. Con esto lo que transmito decir es que es todo un proceso muy complejo poder lograr una compra que no solo requiere tener el dinero, sino que en el medio hay un montón de otros pasos. Por eso muchas veces cuando las recomendaciones cambian, a veces pasa que los programas quedan con medicación que no se utiliza, cuando a lo mejor se estuvo meses para lograr una medicación y cuando está por ingresar cambia la recomendación. Entonces hay una brecha importante entre lo que son las recomendaciones académicas y los procesos administrativos necesarios para poder lograr que la medicación esté disponible. Para tener también una idea de costos, estos son datos elaborados a partir de lo que se compró en el año 2019. Está realizado en dólares el cálculo porque permite a través de los años, mantener un poquito la idea. Pero para tener más o menos una noción, o sea, de primera línea, se hicieron compras aproximadas para 13.000 pacientes en el 2019 y se estableció un precio unitario del tratamiento por paciente. Aproximadamente los tratamientos en este promedio se realizó en base a un análisis de diferentes vías, porque no es lo mismo los precios que se compran del fondo estratégico, no es lo mismo los laboratorios nacionales, no es lo mismo si se paga desaduanaje o no se paga, pero de todo eso se hizo un promedio y estos son los resultados. O sea, aproximadamente los tratamientos de primera línea, el tratamiento de 6 meses tiene un costo aproximado de un poquito más de $100, con lo cual en ese año se invirtieron casi $1,5 millones para los tratamientos de primera línea. Después se estimó el cálculo de tratamientos para multidrogoresistente, más o menos $1.900, $2.000 por paciente, con lo cual se invirtió $384.400, y los extremadamente resistentes, que más o menos se invirtió para 20 pacientes, es un poco más o menos $2.500. Este total invertido, calculado promedio de 2019 en medicación, llega a la suma de un poco menos de $2 millones. Y como verán, la diferencia, o sea, un tratamiento de drogoresistente equivale aproximadamente a 20 tratamientos de tuberculosis sensible. Bueno, y en relación a las drogas nuevas, y otra vez volviendo a esto de los nuevos tratamientos, en primer lugar tenemos que saber cuántos pacientes tenemos y cuántos tenemos que calcular para las compras. O
sea, las estimaciones de la Organización Mundial de la Salud para Argentina son de 12.000 casos. Esto coincide con lo que se ha detectado y notificado en el 2019, que son casi 12.500 casos, y la Organización Mundial de la Salud estima en Argentina unos 500 casos de tuberculosis multiresistente o resistente a rifampicina, aproximadamente un 4%. Nosotros sabemos que la estrategia Fin de la TB lo que propicia es que el 100% de los pacientes puedan alcanzar una prueba de sensibilidad por lo menos a rifampicina. No obstante, estamos muy lejos actualmente de llegar a ese logro. Nosotros en el 2019 se ha podido notificar 350 casos con alguna resistencia y teniendo en cuenta que la prueba de sensibilidad se hizo en no mucho más de un 20% de los casos. O sea, tenemos un 80% de los casos en Argentina que no se ha hecho prueba de sensibilidad, con lo cual seguramente ahí deben estar el resto de los pacientes que no estamos diagnosticando de resistencia. La tuberculosis drogoresistente de este año, como podemos ver, en Argentina el 86% está concentrado en el AMBA, Gran Buenos Aires, Ciudad de Buenos Aires y Santa Fe, particularmente la ciudad de Rosario. Y cuando vemos un poquito los pacientes estudiados, vemos que de los casos incidentes y con tratamiento previo que tuvieron confirmación bacteriológica, todo esto 2019, hubo 8.107 pacientes con confirmación bacteriológica, incidentes, a los cuales se les realizó prueba de sensibilidad al 21% de ellos, 1.717, y se detectó alguna resistencia en 234. Dentro de ellos tenemos 105 multidrogoresistentes, 5 extremadamente resistentes y el resto con alguna otra resistencia. En los que tenían tratamiento previo se hizo prueba de sensibilidad en 216 de los 631 que tenían confirmación bacteriológica, solo un 34%, cuando la indicación, según las normas, es hacer de mínima una prueba de sensibilidad a todos los pacientes que tuvieron tratamiento previo. En estos casos se diagnosticó alguna resistencia en 64 de ellos, 35 multidrogoresistentes y 2 extremadamente resistentes. El otro análisis bastante importante en estos hallazgos es que, si nos fijamos, un 14% de los pacientes incidentes tuvieron resistencia o sea que estos son pacientes con primer episodio de tuberculosis, con lo cual es imperioso poder avanzar cada vez más en la prueba universal de sensibilidad paulatinamente en los lugares, por lo menos en los lugares de mayor incidencia de tuberculosis resistente, porque muchas veces ocurren sorpresas. Además, es probable que el paciente que no se haya diagnosticado, si es primer episodio de tuberculosis, a los 4, 5, 6 meses en algún momento acceda al diagnóstico, pero mientras tanto su enfermedad progresó, probablemente queden secuelas importantes y mientras tanto hay serias posibilidades de que contagie a las personas que tiene cerca. Entonces, uno de los propósitos también del programa nacional es fortalecer la red de laboratorio, que eso implica un montón de aspectos, pero uno de los aspectos es poder fortalecer los equipamientos
Por tal motivo se logró comprar 4 equipos de Ginexpert y 8.000 cartuchos durante el año pasado, que recién ahora que ingresaron y ya están siendo distribuidos los cartuchos para reforzar a los lugares donde ya se hace Ginexpert, y los 4 equipos para distribuirlos a los lugares que se designaron según la epidemiología y el análisis realizado, 1 a la al Hospital del Milagro de Salta y 3 en el conurbano bonaerense. Acá tenemos un pantallazo global de dónde están los pacientes con tuberculosis multiresistente y vemos la gran magnitud de casos en el conurbano y ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hace el programa para poder hacer un seguimiento de estos pacientes? O sea, todo paciente que requiere un tratamiento con drogas de segunda línea tiene que completar una planilla especial nominalizada, mandarla al programa para que se pueda chequear que el paciente esté denunciado, se chequea el esquema, el programa cuenta con un comité asesor de expertos con el que se trabaja muchísimo durante el año y que es una labor realmente muy valiosa, porque esto permite que cualquier médico o médica en cualquier lugar del país que tenga una duda, que tenga algún caso que no sabe cómo resolver o qué tratamiento utilizar, pueda hacer la consulta y se lo asesora. Y esto permite además poder hacer un seguimiento personalizado de los pacientes con tuberculosis drogoresistente y que requieren medicación de segunda línea. Además, esta planilla hay que renovarla cada 3 meses. ¿En qué situación estamos actualmente? En cuanto a stock y en cuanto a posibilidades para este año con la medicación con la que contamos. Para 2021, o sea, para este año en curso, tenemos para poder realizar 90 tratamientos de bedaquilina, 264 tratamientos para linezolid, esto contando un año, 2021. Tenemos para 723 pacientes si requirieran levofloxacina 500 y 202 si requieren la de 750. 63 pacientes para un año si requieren moxifloxacina, 265 pacientes para cicloserina, etionamida 160 pacientes, clofazimina no tenemos stock hasta que ingrese la nueva compra que recién se empieza a iniciar ahora. Esto tiene que ver con que justamente por cambiar las recomendaciones, el uso aumentó la demanda y no estaba previsto porque esa compra, con esta cuestión de los tiempos, venía de años previos. Entonces, en este momento y durante la mayoría de los meses de este año, por ahora no vamos a tener clofazimina. Y la nueva adquisición tiene que ver con etionamida dispersable y levofloxacina dispersable, que también ya ingresó al país. Estamos haciendo todos los trámites para poder liberarla. Esto es un poco la situación y esto por supuesto es estimado. Cuando uno hace las compras es estimado porque no sabe exactamente qué va a pasar, menos sabíamos que iba a haber una pandemia, por supuesto, pero bueno, esta es la situación que tenemos para el 2021. En base a esto se pueden ir armando los tratamientos y siempre evaluándolos por el comité asesor para ver realmente cuál es el más indicado, considerando las recomendaciones, considerando las nuevas recomendaciones, pero nosotros estamos en condición en Argentina, por el número que manejamos, de poder seguir haciendo tratamientos personalizados, por supuesto, en el marco de las nuevas recomendaciones. Bueno, y ahora a modo de
reflexión complementaria a la pregunta, la realidad es que nosotros estamos haciendo un gran esfuerzo en mejorar el diagnóstico, en que sea más accesible, en que se pueda saber si el bacilo es resistente o no es resistente, y también estamos haciendo un gran esfuerzo en adquirir los tratamientos. Pero la realidad es que además las personas, además de poder acceder a un diagnóstico en el mejor de los casos o a un buen tratamiento también en el mejor de los casos, además tienen otras problemáticas, vivimos en comunidades, en familias, con un montón de situaciones. Entonces, a veces ocurre que contamos con estas cosas en el mejor de los casos y sin embargo esto solo no alcanza, porque puede ocurrir que las personas tengan la medicación, cuenten con la medicación, y sin embargo, por un montón de otras problemáticas, así todo el tratamiento no es exitoso, porque la tuberculosis se agrega a la vida que uno ya viene viviendo, no es que es lo único que los enfermos padecen. Entonces hay un montón de otras cuestiones que también son muy importantes y tiene que ver con otros problemas que tienen los pacientes con tuberculosis resistente, a pesar de que puedan contar con la medicación. Y eso tiene que ver con problemas sociales, problemas económicos, con problemas psicológicos, por lo que implica estar enfermo, de tuberculosis, además una tuberculosis más compleja que requiere tratamientos más largos, con drogas que cuesta más poder hacer los tratamientos, con más toxicidades. Todo eso se agrega a la vida que las personas vivían antes de la enfermedad. En toda esta revisión de artículos los factores comunes que también fueron muy importantes en estos pacientes, en estos artículos que se estuvieron revisando, era la depresión, el estigma, la discriminación, los efectos secundarios de las drogas, los problemas económicos que la enfermedad genera. Todos estos factores también influyen sobremanera en el éxito de tratamiento. Todos los que tratamos o estamos cerca de estos pacientes y conocemos un poco las problemáticas, hemos podido observar las dificultades que presentan estos pacientes y que a veces, muchas veces, lo que termina jugando el destino de estos pacientes tiene más que ver con otras problemáticas que se agregan, más allá de que podamos, a pesar de poder tener los tratamientos disponibles. Los pacientes a veces viven en condiciones realmente de mucha dificultad, con muchas situaciones complejas, con muchos derechos vulnerados, donde es muy difícil poder cumplir un tratamiento de tantos meses, con tantos comprimidos, poder acceder a los controles, poder hacer los controles de la familia, dejar de trabajar para ocuparse de poder curarse. Todo esto es muchas veces muy complejo. Por lo tanto, como reflexión final y para responder un poco la pregunta si son factibles los tratamientos nuevos en Argentina, yo considero que sí, son posibles, no son fáciles, no es fácil poder adquirir, poder contar, o sea, es un gasto importante que realiza el Estado y los procesos son bastante difíciles, muy, muy difíciles. Y la otra reflexión es que estos nuevos tratamientos no alcanzan para curar la enfermedad. Así que como conclusión, lo que quisiera transmitir es que es imprescindible poder contar con los mejores esquemas de tratamiento, que sean accesibles, que mejoren la adherencia, que no haya interrupciones, que no tengamos baches en estos procesos, que a veces hay uno y a veces no hay otro, pero no obstante,
Solo un abordaje integral centrado en el paciente, con políticas audaces, propiciando la investigación y la innovación, tal cual lo define la estrategia Fin de la TB, y en un marco de políticas de género y de derechos humanos, podrán empezar a poner fin a esta enfermedad. Muchas gracias.